Hola a todos, damas y caballeros, chicos y chicas, queridos y queridas estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 1. Esta es la clase de la sección número 1 en donde vamos a revisar qué es lo que tienen que hacer ustedes para la próxima semana, porque tienen que entregar el día lunes la guía número 1. Pero ustedes ya tienen una experiencia previa que es la actividad formativa que ustedes entregaron el día de ayer y que yo estoy todavía corrigiendo. Llevo corregidas aproximadamente 26 de 75 actividades formativas. Empecé recién ayer, así que yo creo que mañana las voy a tener listas. Y las voy a publicar con Root de tal manera que ustedes tengan acceso a su corrección y no y eso queda más bien de manera privada. Saludos a todos, tanto tiempo Catalina, tanto tiempo Pía, hola Débora, Monserrat, Catalina, Elsa. Es un gusto verlos a todos ustedes y ver especialmente a sus avatares, ver gente en la playa, ver un gato. Me parece una muy buena forma de conocerlos. El asunto es que les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar la guía número 1, ya que es lo que tienen que desarrollar. Y como dice acá, ustedes tienen que, el objetivo es que ustedes comprendan estos 5 elementos que son los que constituyen el modelo de estrategias de aprendizaje que nosotros les vamos a entregar. Si el día de mañana ustedes les preguntan, oye, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? Ustedes van a poder dar una definición diciendo inicialmente que una estrategia de aprendizaje involucra procesos cognitivos, técnicas de estudio, conocimientos del tópico, acciones mentales de apoyo y metacognición. Ahora, la metacognición es un concepto que yo no considero tan complejo, pero que sí puede ser un poquito jabonoso, es decir, se escapa en su aprehensión. Y para eso nosotros es que les facilitamos el manual de los estudiantes, que es un artículo de 6 páginas media, 6 páginas, sí, en donde se define qué es lo que es la metacognición y cómo reconocerla. En términos de instrucciones, ¿ya? Esta actividad debe ser realizada de manera individual. Ustedes tienen que revisar, como les decía, la clase asincrónica y el manual del estudiante para poder comprenderla y realizarla. Esta es una de 3 notas que constituyen un promedio que al final es una nota que a su vez corresponde al 50% de la nota final del curso. Esta guía, o en el fondo la calificación de esta guía se calculará con PREMA. ¿Qué es lo que es el PREMA? Un factor corrector que ajusta la escala. Si es que al grupo le va muy muy bien, la escala sube, aumenta la exigencia. Si al grupo le va muy muy mal, la escala baja, por lo tanto la exigencia baja. Y como les decía, se entrega el 8 de junio hasta las 23:59 horas. Ya. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, para cada uno de los 5 elementos, ¿ya? Que son las técnicas de estudio, los procesos cognitivos, el conocimiento del tópico, la acción de apoyo y la metacognición, para cada uno de ellos ustedes tienen que definir una fortaleza y una debilidad. Dice fortalezas, dice debilidades. Es porque realmente no queremos que se remitan a una sola fortaleza o una sola debilidad. Pero una es el mínimo. ¿Ya? Espero que nadie ponga 5 fortalezas y 5 debilidades, porque mi cerebro tiene un límite y estos días de teletrabajo son exigentes y complejos. Así que por lo tanto, digamos que 1 o 2 fortalezas está bien para cada uno de los elementos. Entonces, para procesos cognitivos, una fortaleza, una debilidad. Para técnicas de estudio, una fortaleza, una debilidad. Por ejemplo, ustedes perfectamente podrían referirse a una técnica de estudio que ustedes manejan como una fortaleza. Este es mi caballito de batalla. Cada vez que yo me enfrento a una asignatura humanista, utilizo esta técnica de estudio que, por ejemplo, podría ser hacer fichas. Hago fichas, por un lado pongo una definición y por el otro lado pongo el nombre del concepto. Y luego de hacerlas, me someto a prueba a mí mismo. Y es infalible. Profe, ¿Sí? no entiendo si esto tiene, pero tengo que sacarlo del ACRA y del papá, ¿eh? No he llegado a eso todavía, pero no es obligatorio. Pero sí podría ser, sí es una opción. Ah, o sea, si me pregunto técnica de estudio, yo podría describir alguna que yo misma crea, así como, ya, yo me empiezo a preparar desde mucho antes, cosas así. Sí, absolutamente sí. Ya, ya, gracias, profe. Ajá. Entonces, como les decía, debilidades, fortalezas para las técnicas de estudio y para ahí dice estrategias, realmente debería decir acciones de apoyo. Ya. Luego, dice, describe al menos un conocimiento específico de una materia que consideres que han necesitado
para comprender contenidos que estés viendo por primera vez o que consideres que se pondrán en juego en alguna de las asignaturas de la carrera. ¿Qué significa eso? Para explicarlo voy a volver atrás. Voy a explicar qué es lo que es cada uno de los elementos del modelo bien someramente, porque está todo eso descrito en la clase asincrónica. ¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son acciones mentales que suceden en nosotros o que nosotros ejecutamos. Hay dos grandes áreas de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos básicos, que son comunes, yo diría, a todos los vertebrados, que son percepción, atención, memoria. Esos tres, básicamente. No hay una lista exhaustiva de procesos cognitivos. No significa esto que la ciencia esté de acuerdo respecto de que existen esos tres procesos cognitivos básicos y ningún otro. Pero en base a lo que en general en psicología se conversa, se sabe, se plantea que estos tres son procesos cognitivos claramente diferenciables, experimentalmente identificables y que han sido muy estudiados fueron muy estudiados durante el siglo XX. La percepción es una de las más complejas. Nosotros tenemos la sensación de que la percepción es simple, porque abrimos los ojos y vemos. Aunque no queramos, escuchamos. ¿Cuántas veces ustedes escucharon cosas que no querían oír, pero las escucharon igual? Y ustedes tuvieron que taparse los oídos porque les sangraba. Ocurre, aunque uno no quiera. Lo mismo con la percepción, el tacto, o mejor dicho, el tacto no es un sentido, sino que el tacto es un conjunto de sentidos que tienen que ver con la detección de contacto, de presión, de calor, de frío, el dolor. Eso tampoco depende de ustedes. O sea, lo sabe todo el mundo, todas las personas que se golpearon el dedo meñique del pie en la pata de la cama, lo saben. Aunque no querían sentirlo, lo sintieron. Así que, por lo tanto, la percepción parece ser sencilla, pero es complejísima. Es complejísima. Es una de las obras de arte de la evolución. Porque sucede de manera automática, rápida, y nos aporta la información necesaria para movernos en el entorno. Sin embargo, la percepción es muy, muy compleja y es distinta en cada uno de los sentidos. No es lo mismo la percepción visual que la percepción auditiva. Pero lo que sí sabemos es que de los peces para arriba, todos tenemos percepción. Y casi todas las especies de vertebrados ven y oyen. Casi todas. O, por ejemplo, lo que es la propiocepción. Asumo que ustedes en introducción a la psicología ya vieron percepción, ¿o no? ¿O es uno de los elementos que van a ver? Ya, perfecto. Gracias, Ignacia. No, no lo han visto, pero eventualmente lo van a ver. Si ustedes agarran un manual de psicología, se van a encontrar con que es un percepción o senso-percepción, es un capítulo típico de los manuales de psicología, y es de los primeros. Y la cosa es que ahí ustedes se habrán dado cuenta, o se van a dar cuenta de que senso-percepción se estudia un poco de psicología porque realmente es poco lo que se puede intervenir, ¿ya? La senso-percepción es más bien un área de estudio y de intervención para la fisiología de la medicina. Si alguno de ustedes tiene un problema perceptivo, por ejemplo, un problema de visión, no va al psicólogo, va al médico. Y la atención es la capacidad de mantener los órganos sensoriales concentrados en un objeto. Desde el momento en que uno sigue un objeto con la mirada, desde el momento en que uno ve la fijeza con la que un gato observa una paloma. ¿Han visto alguna vez a un gato acechando una paloma o algún otro animal? Casi nada lo puede mover de ahí. Y si se asusta, mira para el lado, pero sigue en lo que está. Es muy difícil que un gato abandone su presa porque, bueno, es un instinto que está muy asociado a la alimentación. Pero eso es la atención, la capacidad de mantener los órganos sensoriales concentrados en un objeto y al mismo tiempo bloqueando otros estímulos que ocurren en el medio ambiente. Y en tercer lugar tenemos la memoria, que la memoria es la capacidad de retener información y recuperarla luego en un momento en que sea útil, necesaria o espontáneamente reaparece. Y como les decía, todos los vertebrados tenemos esos tres procesos cognitivos y por eso se consideran básicos. En el ser humano son básicos. No porque sean simples, no porque sean despreciables, sino porque son comunes, solamente por eso. Luego tenemos
otros procesos cognitivos que son más complejos y que típicamente dependen de la formación, la estimulación y la educación, que son la toma de decisiones, el razonamiento, la imaginación, la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los denominados procesos cognitivos superiores. Y que, como sabemos, admiten mucha variabilidad entre las personas. Hay personas que son muy creativas, hay personas que no lo son para nada. Hay personas que son muy racionales, hay personas que no lo son. La intuición también es un proceso cognitivo, pero muy difícil de estudiar. Bueno, y la creatividad, ¿para qué decir? Y hay algunos otros procesos, elementos o fenómenos mentales que pueden ser considerados procesos cognitivos, pero otros autores no los consideran procesos cognitivos, como por ejemplo soñar. Como quiera que sea, esos son los procesos cognitivos y son el primer elemento del modelo. Se entiende que cuando alguien quiere aprender algo, pone en juego ciertos procesos cognitivos. Y no se me ocurre ningún tipo de aprendizaje que no requiera los tres básicos. Atención, percepción, atención, memoria. No se me ocurre cómo podría uno aprender excluyendo uno de esos procesos cognitivos. Ya lo que es la creatividad, por ejemplo, la creatividad y la imaginación son procesos cognitivos tan superiores que no siempre están involucrados en el aprendizaje. Un buen profesor estimula la imaginación de los estudiantes para hacer más entretenido y más valedero y más significativo el aprendizaje. Pero todos sabemos que no se necesita la imaginación para aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Qué es lo que sí se necesita para aprenderse las tablas de multiplicar? Un proceso cognitivo central en el ser humano, que es el lenguaje. Y que ese ya es más intermedio. ¿Por qué digo que es intermedio? Porque no lo tiene ningún animal aparte del ser humano. Es decir, sí hay algunas especies que desarrollan sistemas simbólicos que permiten comunicar información, como en el caso de las abejas. Se ha demostrado que existen ciertas especies de primates, particularmente monos, que desarrollan un código para alertar a su manada de la presencia de un depredador. Y se ha observado que el aullido que hacen para alertar la presencia de un depredador tiene una propiedad simbólica. ¿En qué sentido? El mono que vigía grita cuando ve un depredador. Pero ojo, si el depredador es un águila, el grito es agudo. Si el depredador, en cambio, es una serpiente, el grito es mucho más grave. El aullido es más grave. Y el tono le indica inmediatamente a los demás miembros de la manada si tienen que esconderse bajo un arbusto o subirse a un árbol. No me acuerdo qué especie es, pero podría investigar. Pero esos son algunos atisbos del lenguaje, es decir, de la utilización de vocalizaciones o de sonidos, de señales auditivas para transmitir información. Y lo que se ha observado es que esta conducta no es innata. Uno de estos monos criados en cautiverio, fuera de la influencia de su manada, no desarrolla la conducta. Eso inmediatamente nos refleja que es aprendida, tal como el lenguaje. Pero digo que el lenguaje es intermedio porque si bien es muy complejo y no lo desarrollan los animales, lo desarrollan casi todos los seres humanos. En la medida en que los seres humanos tengan una inteligencia que sea promedio, e incluso por debajo del promedio, van a aprender a hablar con mayor o con menor dificultad. Pero en general nosotros estamos programados para hablar y por lo tanto, aunque no nos entrenen a hablar, vamos a aprender a hablar igual. El desafío está en aprender a hablar bien, que ese ya es otro tema. Pero todas las comunidades humanas, a lo largo de toda la historia y la prehistoria, han desarrollado el lenguaje hablado y por lo tanto es común a todos los seres humanos. Sé que hay algunos casos en los que eso no ocurre, no se desarrolla el lenguaje, especialmente en los retrasos mentales, en las deficiencias mentales severas, pero en términos generales se desarrolla. Y luego vienen ya los otros procesos cognitivos que yo les decía, como razonamiento, creatividad, imaginación, que no siempre van a estar involucrados en el aprendizaje. Pero a eso me refiero con procesos cognitivos. Todas las acciones mentales que ustedes pueden ejecutar y que son entrenables y por lo tanto perfectibles, son procesos cognitivos. Y algunos de ustedes dirán, este proceso cognitivo es mío robusto, siempre ha sido bueno o buena para esto y por lo tanto no tengo ni que cuestionarlo a la hora de aprender. Esa es la razón por la cual algunas personas saben cuánto estudiar. Dicen, mira, yo con leerme 2 veces la guía
ya sé más o menos de qué se trata y por lo tanto no necesito más memorización. Otras personas, en cambio, dicen, no, mi memoria es muy, muy frágil, me cuesta mucho a retener ciertas cosas, así que por eso utilizo mnemotecnias, es decir, técnicas para memorizar. Algunas personas dicen, yo soy distráctil, yo me distraigo con facilidad. Así que, por lo tanto, yo tengo que estar constantemente tomando apuntes. Y necesito sentarme al lado de alguien con quien tenga confianza para preguntarle qué dijo el profe. Porque si no lo hago, me pierdo. Y una vez que me pierdo, ya no puedo seguir tomando apuntes y ahí ya se me fue todo a la punta del cerro. Esos son los procesos cognitivos. Luego, el segundo elemento del modelo son las técnicas de estudio, que son procedimientos que uno puede aprender para aprender de mejor manera. El mejor ejemplo es subrayar. Otro ejemplo es hacer resúmenes. Otro ejemplo es hacer mapas conceptuales. Que muchos y muchas de ustedes deben haber recibido formación en sus colegios de origen en mapas conceptuales. Les deben haber enseñado a hacer mapas conceptuales o las evaluaron con mapas conceptuales. Si ustedes les hablan de mapas conceptuales a mi generación, van a creer que ustedes están hablando chino mandarín. Jamás les pasaron mapas conceptuales en el colegio. En cambio, a muchos de ustedes sí los entrenaron o las entrenaron en uso de mapas conceptuales. Por eso, algunas personas incluso utilizan los mapas conceptuales para explicar algo. Eso también es una técnica de estudio. Como les decía, hacer resúmenes, hacer fichas, revisar videos en YouTube, hacer esquemas comparativos, todo eso son técnicas de estudio. Y obviamente hay técnicas de estudio que sirven para una materia, como hacer resúmenes, y otras que no sirven para otra, y esas mismas no sirven para otra materia. Como por ejemplo, hacer resúmenes sirve para estudiar casi cualquier asignatura de psicología, pero no para estudiar cálculo. En cálculo es hacer ejercicios y hacer ejercicios y hacer ejercicios. Ver videos sí puede ser como casi todas las asignaturas en las que puedo pensar. Quizás no en práctica, aunque en la práctica ustedes pongan en juego ya algo que ya saben de memoria, siempre ver un video, especialmente un video procedimental en donde se muestra un procedimiento, quizás siempre va a ser útil. Pero lo que sí es cierto es que ninguna técnica de estudio sirve para aprender todo, ninguna. Luego, en tercer lugar, están el conocimiento del tópico, o lo que es lo mismo, el conocimiento de la materia. ¿Ya? Y yo sé perfectamente que si ustedes entraran a estudiar física teórica, muchos de ustedes harían agua. Porque en el momento en que ustedes les hablan del gluón, ¿ya? O del spin del quark, ustedes dirían, ¿qué? ¿De qué está hablando este sujeto? Mal puedo yo atender una clase, una conferencia de física teórica, especialmente de física cuántica, si no manejo el modelo estándar del universo, que es básicamente qué partículas y qué fuerzas existen. Y en psicología se ponen en juego muchos conocimientos a priori, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo en respuesta a Débora, sí, lo que estoy hablando del conocimiento del tópico es lo mismo que el conocimiento específico, es decir, saber algo acerca de algo. Si yo, por ejemplo, les digo, ya, esto no es un símbolo, es un signo, y sigo con la clase. ¿Ustedes podrían decirme cuál es la diferencia entre un símbolo y un signo? Ya. Esa es una distinción básica en teoría de la comunicación, que es importante en teoría de la comunicación. Saber cuál es la distinción de símbolo y signo es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre símbolo y signo? Ambos son elementos que portan información. Y mientras que el signo es un elemento que tiene relación física con el elemento que representa, el símbolo no tiene esa similitud. Veámoslo con un ejemplo. Y para verlo con un ejemplo, voy a abrir el PowerPoint. Es decir, el PowerPoint. A mí me encantaría tener una pizarra, pero no tengo pizarra. Podría poner una pizarra acá. No, pero yo creo que ustedes no la verían. Creo que es mejor poner el PowerPoint. Ahora, lo que sí voy a dibujar con mouse.
Bueno, y ustedes les hice un dibujo la semana pasada con Paint. Debería haber abierto el Paint, pero bueno, ya puse el PowerPoint. Les voy a compartir pantalla. Asumo que están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Ya. ¿En qué estábamos? Ah, sí, la distinción entre símbolo y signo. Ya. Digamos que yo pongo como... Bueno, vamos a irnos a símbolo. Vamos a insertar un símbolo. Créanme, esto es mucho más grato con una pizarra, pero esto es lo que tenemos. Vamos a insertar un símbolo. ¿No puedo insertar símbolo? Ahora sí. Y nos vamos a ir a nuestro querido y nunca bien ponderado Weblinks. Ahí está. Y nos vamos a esto. Ya. ¿Qué es eso? Me gustaría escucharlo y escucharlas. ¿Qué es eso? Qué bueno que haya respuestas por chat. Ya. Montserrat, Rocío y María José lamentablemente se equivocan. ¿Quién tiene la razón? Catalina. Porque Catalina dijo el dibujo de una araña. Yo sé perfectamente que la pregunta es engañosa, es una pregunta capciosa, ¿cierto? No te preocupes, Rocío, después tienen más oportunidades. ¿Por qué? Porque obviamente todos ustedes iban a decir una araña. Porque somos seres simbólicos. Nosotros vemos algo y buscamos similitudes con cosas que vemos, que conocemos. Pero si ustedes jamás hubiesen visto una araña, jamás hubiesen visto un insecto, incluso podrían decirme una persona con 8 extremidades y con las extremidades mal puestas. Y si ustedes jamás hubiesen visto una persona, a la usanza, pensemos por ejemplo en el mito de la caverna. Para los que no sepan lo que es el mito de la caverna, es una famosa metáfora de autoría de Platón, que busca describir qué es lo que es el mundo de las ideas. Y él plantea un escenario hipotético en donde un grupo de personas, digamos 3, son criadas de manera bizarramente psicopática, amarradas toda su vida frente a una pared, y detrás de la pared de ellos hay una fogata que proyecta luz hacia la pared que tienen al frente. Y detrás de la fogata, no, entre ellos y la fogata hay otras personas que ponen objetos. La luz de la fogata se proyecta hacia adelante y ustedes van a ver, perdón, los sujetos van a ver las sombras de esos objetos. Así que si yo pongo entre la fogata y las personas una araña, esas personas van a ver la sombra de una araña. Si esas personas nunca han visto una araña, porque fueron creadas en la caverna, nunca van a identificar eso como una araña, solo van a ver la sombra y no van a saber con qué se relaciona. Pero ustedes sí han visto arañas y por lo tanto, por eso me dicen que eso es una araña. Pero no es una araña. Una araña no es bidimensional, una araña no es enteramente negra y una araña no tiene una cabeza como de hombre calvo. Es un dibujo de una araña y es un dibujo que ni siquiera es completamente preciso. Las arañas en general no tienen las patas dispuestas de esa manera. Un dibujo más preciso, un dibujo realista, sería un dibujo eh, que sugiere algún tipo de tridimensionalidad. Pero
El asunto es que ustedes me dicen una araña porque lo identifican con una araña. Se parece a una araña. Ahora bien, eso, por lo tanto, podemos decir que es un signo de una araña. Es algo que señala, indica a través de su similitud física una, lo que es una araña. Y por otro lado tenemos esto otro. Es esto que escribí ahí. No los escucho, o mejor dicho, no los leo. ¿Qué es eso que escribí ahí? Una palabra. Bien, Ignacia. ¿Y esa palabra qué significa? Significa araña. ¿Ya? Exacto. Ahora, cuando ustedes ven este elemento y cuando ustedes ven este otro conjunto de elementos y lo identifican como un único elemento, ustedes entienden lo mismo. Y el mejor ejemplo es cómo nosotros indicamos o simbolizamos o representamos qué es un baño. Porque puede decir baño o puede haber un icono de un hombre o una mujer, o a veces un hombre y una mujer. Y en ambos casos significa lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Esto que está acá es un signo. ¿Por qué? Porque tiene similitud física con el objeto que queremos representar, que es una araña. Esto otro, en cambio, es un símbolo, porque es un elemento que no tiene ninguna relación física con el elemento que quiere representar. Esa es la distinción entre signo y símbolo. Algunos teóricos plantean que los signos son tipos de símbolos. Símbolo es una categoría más abarcativa, pero no nos vamos a meter ahí. Lo importante es, ¿por qué estoy hablando de la distinción entre símbolo y signo? Porque eso es un conocimiento específico, muy puntual. Si yo manejo esa distinción, voy a tener un paso avanzado en teoría de la comunicación. Entonces, a eso nos referimos con la importancia del conocimiento del tópico. Lo que yo sé acerca de un tópico me facilita aprender respecto a ese tópico. Mientras más sabe uno respecto de un tópico, más fácil es aprender acerca de él. Y por ejemplo, en biología, muchos de ustedes, los que tienen una formación más sólida en biología, tienen mucha más facilidad para biología. Por ejemplo, ustedes en neurociencias van a ver lo que es el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? ¿Alguien sabe lo que es el potencial de acción? ¿O alguien se atreve a engrupir con lo que es el potencial de acción? Algunos tienen que haberlo visto en el colegio. ¿Ya? Una persona que dijo pasapalabra. ¿Alguien más? ¿Alguien se atreve a engrupir con lo que es el potencial de acción? Y ojo, que yo no soy especialista en neurofisiología, por lo tanto, yo no tengo por qué criticarlos en ese sentido. Ignacia, mira, tiene relación con las proteínas, pero lo que pasa es que hay una proteína en particular que funciona y que permite el potencial de acción. Ya. El potencial de acción es la forma en la cual se transmite un pulso microeléctrico por la membrana del axón, que es el tubo de la neurona. Así que para Itomi y para Montserrat, eso es básicamente el potencial de acción. El asunto es que el potencial de acción, por eso yo les decía que sí tiene relación con una proteína. El potencial de acción se da sencillamente porque afuera de la célula hay mucho sodio y adentro de la neurona hay poco sodio. No, al revés. Adentro de la neurona hay mucho sodio y afuera hay poco. Y al revés. Afuera de la neurona hay mucho potasio y adentro hay poco. Y lo que se hace es que la neurona en la membrana se despolariza, lo cual significa que cambia su conductividad respecto del sodio, que es un elemento
iónico, es decir, cargado eléctricamente, y comienza a salir sodio, y eso hace que en un microsegundo cambie la polaridad o en el fondo el valor del voltaje entre ambos lados de la membrana. Y eso ocurre así rápidamente. En el axón. La proteína, perdón, hay una proteína que vuelve la concentración del sodio y el potasio a sus valores normales. Y esa proteína se conoce como bomba sodio-potasio. No es un nombre muy creativo. Entonces ahora cuando Hitomi dice, viene a mi cabeza una fotito de la membrana del libro de biología, claro, eso es lo que sucede, se comienza a activar conocimiento. Entonces, obviamente, si yo sé de antemano cómo es la membrana celular, que es una bicapa lipídica, ¿ya? Y que hay unos canales, hay unos tubitos, ¿ya? Que tienen una conductancia eléctrica. Si yo sé todo eso de antemano, va a ser mucho más fácil para mí entender el potencial de acción. En cambio, si yo jamás lo he escuchado nombrar, el potencial de acción para mí va a ser amenazante, como un monstruo que se me acerca en los pasillos de la universidad y me mete al baño y me golpea, y salgo todo moreteado del baño por culpa del potencial de acción. Eso es básicamente la idea. Entonces, por eso es que es importante el conocimiento previo, es obvio. Mientras más sea un tema, menos me va a costar lo que viene a continuación. ¿A quién no le ha pasado que llega a una asignatura y lo que está hablando el profesor o la profesora es chino mandarín? Y uno sufre. Yo todavía me acuerdo que antes de estudiar psicología, estudié un año biología. Y yo todavía me acuerdo que me senté en la primera clase de biología celular, en un asiento, y al lado mío había una compañera X. Y cuando la profesora comienza a hablar acerca de una molécula que tiene 6 átomos. No, miento, perdón. Una proteína que tiene 6 moléculas. E inmediatamente mi compañera del lado dice, una exosa. Y yo quedé así. Obviamente no la miré ni le puse cara de cool, de que entendía lo que estaba pasando, pero por dentro mío yo decía, una exosa, nunca había escuchado esa palabra, y ella sí, y para ella es natural, y para mí no. O sea, ella tiene un avance que yo no tengo, hay un abismo acá. No entiendo nada y no voy a entender nada. En ese momento comencé a sudar helado. Después con el tiempo aprendí lo que era una exosa y ya no era tan terrible. Y después abandoné biología y me cambié a psicología. Pero el asunto es que inmediatamente aparecen esas comparaciones. El otro sabe y yo no. Y sí importa, en el fondo sí importa. Las personas que saben más de un tópico tienen mejor pie para aprender respecto de ese mismo tópico. Tópico o materia es lo mismo. Conocimiento del tópico es lo mismo que conocimiento de la materia. ¿Ya? Así que esos son los 3 primeros elementos. Luego tenemos las acciones de apoyo. ¿Ya? ¿Qué son las acciones de apoyo? Las acciones de apoyo son todos aquellos elementos que no necesariamente son cognitivos, o sea, que no son cognitivos, pero que sí ayudan a la cognición y al aprendizaje. El mejor ejemplo es el control de la ansiedad. ¿Quiénes acá son buenos para controlar su ansiedad? ¿Hay alguien acá que diga, yo soy una persona con nervios de acero? Abro la palabra. Obviamente, no se preocupen, a nadie lo voy a poner bajo una prueba de ansiedad para que nos demuestre que tiene nervios de acero. No se preocupen. ¿Ya? Por ejemplo, Francisca dice, yo puedo controlarme. ¿Ya? Eso quiere decir que, Francisca, asumo que en una prueba difícil tú eres capaz de no ser afectada por la exigencia de la prueba. Perfecto. Francisca dice, hago cosas para controlarlos. Cuando Francisca dice, hago cosas para controlar mi ansiedad, eso es una acción de apoyo. ¿Ya? Eso es, de eso se trata. Las acciones de apoyo también son, por ejemplo, pedirle a mi mamá que me interrogue, pedirle a mi pololo que me interrogue, disertarle a mis perros, ¿ya? Que hay gente que incluso lo puso como en la actividad formativa 1. Obviamente no son la audiencia idónea, de hecho, ni los perros ni la mamá son la audiencia idónea, pero la peor de las audiencias es la abuela. ¿Por qué? Porque la abuela siempre va a encontrar todo hermoso, mijito. Y ustedes pueden disertar todo mal, tropezarse con sus propias palabras, enredarse, terminar antes de tiempo, y su abuela igual les va a decir, mijito, qué bonito. Así que por lo tanto a la abuela no.
Pero la mamá de los perros sí, son una buena audiencia, pero no nos dan mucha retroalimentación. La mejor audiencia es el compañero o la compañera que son exigentes, que son cerebritos. Porque eso, y los criticones. No, los criticones no, porque hacen que aumente nuestra ansiedad. Pero los que son exigentes, los que dicen, te equivocaste en esto, falta esto otro. Ya, eso sí, eso no. Ya, eso lo podríamos reformular de mejor manera. Eso también es una acción de apoyo. Prepararme para la disertación o para la prueba oral, disertándole a un compañero, una compañera, mi hermano, mi pololo, o imaginándome la audiencia. Hacerse preguntas de antemano. Todas esas son acciones de apoyo. O, por ejemplo, aunque suene hippie, contar con la familia. Contar con la familia es una acción de apoyo. Por ejemplo, algunos de ustedes pusieron en la actividad formativa que debido al confinamiento y a al confinamiento propio de la pandemia, se han visto muy agobiados por su familia, y a todos nos pasa, a todos nos pasa. En cualquier momento puede entrar mi hijo gateando ahora mismo y, bueno, voy a tener que tomarlo. Y ahí se los voy a presentar. El asunto es que algunos de ustedes pusieron en la actividad formativa, mi gran problema es que mi familia no respeta mis tiempos de estudio, y no lo respeta no porque sean malas personas conmigo, sino porque de repente yo estudio en una habitación en donde está la ropa planchada y tienen que venir a sacarla, o comparto pieza con mi hermana, y por lo tanto ella de repente, bueno, tiene que estudiar y escucha audio, entonces... Pero imaginemos que ustedes hablan con su familia y les dicen, ¿saben qué? Yo necesito por lo menos 5 horas a la semana en que nada me molesta en la habitación, pongámonos de acuerdo. Toda la ropa que ustedes necesiten, yo la saco y se las dejo a disposición afuera. Hermana mía, te paso mi computador y yo me quedo con el celular para que no tengamos que interrumpir. Eso también es una acción de apoyo. Preparar con la familia el espacio, el entorno de estudio. Esas son acciones de apoyo. Si se dan cuenta, son elementos, cosas que uno puede hacer, pero que no son directamente estudio, ¿ya? Es decir, en ningún manual de técnicas de estudio va a salir, habla con tu familia, saca la ropa del planchado. No, son acciones de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, Francisca dice, mi hermano ha entrado y ha salido 1000 veces de mi pieza en este rato. Ocurre. Perdón, Tamara, ¿habías dicho algo? ¿O no? Paso. Ahí está, casas chicas con paredes delgadas en donde se escucha todo. Si alguien prende la tele al lado, soné. Y yo le digo, oye, baja la tele. Capaz que el otro tenga la tele en 2. Y aún así se escucha lo que está viendo. Nada que hacer. Pero todas esas son acciones de apoyo, ¿ok? El último elemento es la metacognición. Dice, número 3, explica por qué los puntos 1 y 2 corresponden a un análisis metacognitivo según lo que has realizado en el material, que son la clase asincrónica y el manual del estudiante o de la estudiante. Porque en el fondo, lo que ustedes están haciendo, esta guía es un análisis metacognitivo, y ustedes tienen que explicar por qué. Ahora, la pregunta crucial es, ¿qué es la metacognición? Y la respuesta está en la clase asincrónica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y al final aparece la rúbrica, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco, son 9. 9 elementos. Para cada uno de los, son 9 ítems. Para cada uno de los elementos hay una fortaleza y una debilidad. Y se evalúa qué tan bien lograda o qué tan no lograda está la descripción de esa fortaleza, la descripción de esa debilidad, etc. ¿Ok? Ahora sí que les voy a pedir, yo una vez que termine la clase, yo voy a subir, ahora sí, la guía correcta, y ustedes la pueden bajar y analizar. ¿Ok? Me gustaría saber si hay alguna duda o alguna consulta respecto de esta guía. Asumo que las dudas y las consultas van apareciendo en la medida en que bajen ustedes la guía y la revisen. Pero créanme, no es difícil. El modelo tampoco es difícil. Lo importante en este sentido es que ustedes conecten lo que se les pide en la guía con su experiencia personal utilizando
terminología cognitiva. Es decir, no se refieran, por ejemplo, a lo que pasa en mi cabeza. No, sería mucho mejor que hablaran ustedes de los procesos cognitivos que se ponen en juego a la hora de estudiar son ta, 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 ta. Y no se refiere solamente a qué tipo de palabras ustedes usen, sino que ustedes hagan un análisis de vuestra cognición. ¿Ya? Es decir, si yo les pidiera que ustedes hicieran un análisis de su cuerpo, y ustedes me dicen, bueno, es que la cabeza, los pies y las manos, sí, son elementos muy básicos. Pero si ustedes me dijeran, ya, lo que ocurre es que el momento en el que yo muevo el brazo derecho y levanto el hombro, siento una conexión, o hay una conexión que me suena, una conexión con el omóplato que suena. Y eso inmediatamente reduce mi capacidad para movilizar el brazo y por lo tanto no puedo hacer suficiente fuerza. Ya, ese es un análisis del cuerpo que es un poquito más acabado. Y eso es lo que nosotros queremos llegar, a que el análisis no sea superficial, sino que sea, ojalá, lo más acabado posible. Piénsenlo así. Imaginemos que ustedes le preguntan a su pololo o a su polola, ¿tú me quieres? No, mejor aún, más comprometedor todavía. ¿Tú me amas? Y él o ella les dice, sí, yo te amo. ¿Cómo sabes que me amas? Y él o ella se queda pensando y les dice, porque me gusta estar contigo. ¿Qué les parece ese análisis? ¿Que se quedan conformes con esa respuesta? Espero que no. En cambio, si la otra persona les dice, porque me gusta estar contigo, me haces sentir bien, y además tú me demandas de tal manera que haces que yo mejore como persona. Contigo he llegado a ser una persona puntual, he llegado a ser una persona responsable, y afronté una serie de conflictos que yo tenía con mi familia, que si tú no me hubieses impulsado a enfrentarlos, jamás los habría enfrentado. Es decir, tú además incluso me has dado un coraje que yo antes no tenía. Me has cambiado como persona para bien. Entonces yo me doy cuenta de que me has hecho bien como persona y es por eso que te amo. Y además, yo he tenido otras experiencias en la vida y no todas las personas son como tú eres especial. O sea, otra cosa, ¿cierto? A eso nos referimos con un análisis, ¿ya? Que el análisis efectivamente tome elementos y los justifique, no que sean cosas por cumplir. Ah, porque sí, es que el modelo dice esto, que no sean respuestas telegráficas, pero siempre lo que se va a valorar es la parsimonia, es decir mucho con poco. Esa es la parsimonia, les vamos a pedir que sean lo más parsimoniosos posibles, parsimoniosos y parsimoniosas. ¿Ok? Así que eso es lo que se espera de ustedes para este 8 de junio. Como les digo, lo que les debo es la evaluación de la guía formativa, de la actividad formativa número 1, que ya va a estar entre hoy día y mañana. Lo vamos a publicar con Ruth para que ustedes busquen su Ruth y así van a tener su puntaje. Y en algunos casos puse comentarios, no en todos. ¿Ok? Bien, damas y caballeros, chicos y chicas, si es que no hay alguna otra duda o alguna pregunta, nosotros vamos a quedar hasta acá. ¿Ok? Bien, damas y caballeros, ha sido un placer tenerlos y tenerlas acá. Así que nos estamos viendo y no se olviden de buscar esta clase para quienes hayan perdido algo o quienes no hayan podido asistir en el aula virtual. Ya. Nos vemos entonces. Que estén muy, muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, de nada, para mí es un placer. Chao, profe, que lo vaya Chau, bien. chera.